Y en esta semana se estuvo hablando mucho de la salud mental, se estuvo hablando, realmente es algo que nosotros acompañamos como consultores psicológicos, porque hay otros especialistas que tratan con esto del sufrimiento humano que tiene que ver con la salud mental. Y vamos a tener en minutos una entrevista con el profesor y psicoanalista Rafael Arteaga. Él es coordinador del Observatorio Universitario de Consumos Problemáticos y Adicciones en la Universidad San Martín, y para mí es un gusto y un honor que vamos a poder conversar con él, vamos a poder evacuar alguna duda y ver qué pasa con esto, porque en muchos lugares suceden situaciones como la que estuvimos viendo con esta persona famosa que todos conocemos y es Chano, ¿no es verdad? Vamos a comunicarnos. Hola. Hola, sí, buenas tardes, bienvenido al programa Sana Locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te presenté recién que sos Rafael y bueno, contanos un poco de lo que haces, y tiene que ver esto con los consumos problemáticos, pero también tiene que ver con la ley de salud mental, que todos hablan como si fuera algo nuevo, pero hace 10 años que está, ¿no? Sí, hace 10 años que está en vigencia, pero que en muchos casos la han condenado a hacer letra muerta porque no le han dado un soporte material para que se ponga en práctica. ¿De qué sirve tener una ley que reglamente algunas prácticas si las mismas están vedadas para una gran parte de la población? Y me refiero a cómo el Estado, por ejemplo, permite que se realicen algunas cosas que son realmente aberrantes a la hora de la atención de pacientes. ¿Vos qué opinión tenés entonces? Sí, conozco obviamente, pero quiero que le cuentes a nuestra audiencia qué pensás con esto. Yo creo que primero hay una cuestión, y es la ley de salud mental reglamenta una serie de prácticas que me parece que son absolutamente progresivas en lo que hace a el modo en que un paciente debe ser atendido. Esto por un lado. Uh-huh. Por otro lado, y el gran punto me parece que es siempre el tema de la internación no voluntaria, es un asunto que la ley lo contempla. Lo que sucede es que es de una ejecución que requiere de algunos pasos que no sé si la mayoría de los profesionales los conocen, pero que deben ser puestos en, digamos, tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de atender a un paciente, porque si no caemos en lo que sucedía antes, por ejemplo, en el terreno de los consumos problemáticos, cuando un juez determinaba por sí mismo que un paciente debía estar internado, ¿sí? Y en ese punto era un verdadero disparate. ¿Por qué? Porque toda internación, toda práctica, sea ambulatoria o de internación, que no cuente con la anuencia del paciente, yo creo que tiene un alto porcentaje de posibilidades de estar condenada al fracaso. Está, pero ¿sí? Yo poniéndome en el lugar, a ver, Rafael, yo me pongo en el lugar de la persona que está diciendo, sí, no puedo hacer esto con mi hijo, porque en esto de esta ceguera que nos ponemos como padres, en que nos damos cuenta que a veces no estamos acompañando de la manera mejor, ponele, para poder estar acompañando a esta persona con los consumos problemáticos, como se dice ahora. Te dice, yo no puedo hacer más nada, yo quiero que el juez lo interne. Pensá que personalidades, por ejemplo, como Britney Spears, en otros lugares del mundo, obviamente, todavía está bajo tutela de su padre, porque a ella lo cual es una aberración. Por supuesto, ¿no es verdad? Lo cual es una aberración. Ajá. Sí, me parece que hay todo un asunto respecto, en el caso de Britney Spears tiene además el condimento de los millones que debe estar manejando. Pero eso me parece que es otro asunto. Sí. Yo creo que si aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo logramos que un paciente ingrese un tratamiento. Ahí está. Esta es la cuestión.
Claro, porque yo lo que te planteaba es esto, sin irnos a, bueno, vamos a hablar por ahí un poquito si vos tenés tiempo de lo que sucede con Chano, ¿no? Pero el tema es que una persona común por ahí te dice no tengo las herramientas, ni el dinero, y yo quiero que me lo pongan en la granja al nene, y el nene por ahí ya tiene 25 años, ¿me explico? Sí, bueno, eso por un lado. Si, digamos, vamos a suponer que se logra que vaya a la granja y que la granja sea un dispositivo terapéutico y no un campo de concentración. Digo, este es un asunto. Digo, entonces, en función de eso, podemos tener a alguien que deje de consumir por un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que esté internado. Pero eso va a ser alguna modificación en su estructura. No lo creo, porque si el paciente no quiere, no va a ser posible por más que esté internado. Salvo que se pretenda que esté internado por el resto de su vida. Y el paciente que esté internado, si quiere consumir, lo va a terminar haciendo. Sí. Así que yo no digo, entiendo la desesperación, pero hay veces que esta desesperación no contempla que la situación es irreversible. Digo, es irreversible en algunos casos. Si el paciente no quiere, no va a ser posible que algo de este estado en el que se encuentra cambie. Esto es lo que creo que es difícil y es entendible que sea difícil de aceptar por parte de los familiares, pero no hay otras alternativas. Digo, el campo de la salud tiene sus límites. Por supuesto, pero además, no sé si por ahí te puedo sacar un poquito, no solo del consumo problemático, porque esta ley también tiene que ver con problemas de la gente que tiene otras características de enfermedad mental, ¿no es verdad? Sí, claro. Engloba todo. Es la ley de salud mental y consumos problemáticos, sí. Claro, porque por ejemplo, me ha pasado, experiencia propia, que hago con mi padre por ahí que de pronto le agarra un brote de demencia senil, porque ya está en una edad, que ya vimos que venían en esos pasos, y realmente, ¿qué haces con esa persona que por ahí no puede ir a un geriátrico, tiene que ir a una institución? O sea, también vendría a ser lo mismo que uno puede depositar a esa persona en un no sé cómo se diría, manicomio. No. A ver, en principio, la institución manicomial ya ha sido derogada en la Argentina. Tendemos a que los pacientes sean atendidos en instituciones polivalentes. ¿Sí? No sé, digamos, hacia eso se tendría que marchar. No sé si esto se hará en lo inmediato. Pero no se están dando los pasos. No sé, digo porque Chano lo que vino a hacer con todo lo que sucede es que sacó al tapete algo que realmente estaba ahí latente. Sí, que sucede todos los días. Y que sucede todos los días. Claro. Pero no creo que por más que se consigan las indicaciones de internación para esta persona, si él no quiere hacer un tratamiento, si no quiere dejar, vamos a decirlo en criollo, si no quiere dejar de drogarse, no lo va a hacer. Claro. Si él quiere seguir consumiendo, y va a ser muy difícil que lo deje de hacer, Y pero ¿y qué pasa entonces? ¿Qué salidas, vos como psicoanalista o psicólogo, qué salidas le podemos decir a las personas que nos están escuchando? ¿Qué herramientas podemos tener? Porque realmente yo entiendo... Pensémoslo en estos términos. A ver. Hay pacientes, no todos los pacientes que van a un médico se terminan curando. No todos los que van al médico se curan. Es más, muchos pacientes se mueren en el marco de un tratamiento o de una internación o de una operación. Entonces, digamos, hay que pensar que las posibilidades de reversión de algunos cuadros es limitada. Sí. No todos los pacientes se pueden curar. No todos los pacientes pueden dejar de consumir porque no quieren. Este es el gran asunto.
Ahí me surge esto de que, ¿qué entonces? ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? ¿Cómo sería el asunto? Porque fíjate que la mamá llama a la policía, además de todos los médicos que tenía ahí, ¿no? Ya no lo sé. Yo Ajá. ahí ya llamó a la policía, no sé por qué la llamó, estaría asustada. Ajá. Estaría asustada la señora, tal vez no tenía motivos. Claro. Desconozco cómo se juega esa interna en esa familia, pero indudablemente los modos en que eso se manejó, no sé si tienen la posibilidad, digo, a ver, ¿cómo decirlo? Existe una tendencia a que este tipo de situaciones violentas, Uh-huh. ¿cómo decirlo?, generadas por una cuestión de salud mental, Sí. lo resuelva la policía. Cuando la policía lo que debería hacer es, frente a estas situaciones, es llamar a un equipo de salud. Tal cual. ¿Y está capacitado eso? Vos que estás acá con esto, inclusive voy a participar yo de lo que vas a hacer en la USAM. ¿Está capacitado, por ejemplo, no sé, el gobierno de la ciudad o alguna institución para que nos ayude? O yo tengo por ahí mi prepaga. ¿Está capacitada si a mí me agarra por ahí un brote que me siento re mal? Debería estarlo. Ajá. Debería estarlo. Hay guardias de salud mental. Sí. Debería estarlo. Uh-huh. Pero ahí ya nos metemos en un terreno que me parece que esta charla no nos daría el programa entero para eso. No, está bien. Acá lo que yo quiero es aprovecharte y además agradecerte porque No, por favor. de que vos puedas decirnos alguna cosa que a vos te parezca que es para que la audiencia escuche y por supuesto contarnos de lo que estás haciendo en la Universidad de San Martín, ¿no? A mí me parece que primero lo que hay que tener en cuenta Uh-huh. es que no se puede pretender que sea el profesional el que haga cosas que deben estar hechas por el propio paciente. Si el paciente no quiere, Uh-huh. el profesional nada va a poder hacer. Esto es así. Es crudo, Ahora, pero es así. Es crudo, pero es así. Uh-huh. Claro, es crudo, pero es así. En todo caso, se podrán hacer algunas intervenciones paliativas con los familiares para ver los modos en que se enfrenta la situación. Pero, insisto, esto hay que verlo caso por caso. No hay una fórmula universal. Sería entonces, por ahí de pronto podemos decir el paso de día por día o paso a paso o algo a la vez, como se dice, ponele, yo lo digo en mis palabras, y con la contención familiar, porque hay un vínculo que está roto de la familia. O no, ¿O no? mí me parece que están más unidos que nunca en esta cuestión. Ajá. A mí me parece que están más unidos que nunca. Sí. Están más unidos que nunca. Sí, tal cual. Sí, claramente. Sí, lo que pasa es que va derivando para otra cosa. Bueno. Yo como acompañante terapéutica sí he acompañado, pero siempre con los profesionales correspondientes, psiquiatras, psicólogos, especialistas. Y puedo decir que la gente muchas veces vuelve constantemente al consumo o a veces pretende llevar una doble vida, en donde vos te das cuenta que la persona está haciendo como que no se da cuenta o no quiere, o como vos decías, no quiere dejar y continúa con eso. Yo creo que, digamos, insisto, este tipo de casos hay que evaluarlos caso por caso. Ajá. Cada uno de esos casos, evaluar cuál es la situación, porque no hay fórmulas generales para esto. Uh-huh. No se puede, sí, te no escucho. se puede pretender que el método utilizado con un paciente sea aplicable necesariamente en otro. Ajá. Perfecto. En consultorio, ¿qué estás tratando? ¿Qué especialidad es esto, lo que estamos hablando de los consumos? Sí, me dedico a la atención de pacientes con consumos problemáticos. Está. Y coordino el observatorio de consumos problemáticos en la USAM. Me encanta ese lugar, he hecho varias cosas. ¿Y algo más que nos quieras contar, que nos quieras decir? Estamos por iniciar en el mes de agosto un círculo de estudios sobre
Derrida, Platón y Sócrates para estudiar un fenómeno que es el farmacón, para poder, a la luz de eso, estudiar los consumos problemáticos. Es muy importante, ¿no? Quizás dar luz a esa forma. Vamos a intentarlo, esa es la apuesta. Pero me encanta, o sea, la idea me encanta. Bueno, la verdad que para mí ha sido un gusto, no quiero abusar más de tu tiempo. Y no, bueno, por favor. Quiero que si te querés saludar a la audiencia, y ha sido un gusto para mí desde Sana Locura haber tenido esta breve entrevista. Espero que en otro momento podamos hablar de algo también que tengas gusto y que quieras hacer para que la gente pueda tener otra mirada, ¿no? Cuando ustedes quieran. El agradecido soy yo por la invitación a hablar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.